Muy buenos días, mis amados. Dios los bendiga, Dios los guarde, que Dios les dé mucha sabiduría. Recuerde, si alguno está a falta de sabiduría, dice la palabra, pídale a Dios y Él le va a dar sobreabundantemente. Para este tiempo necesitamos que Dios nos llene de su sabiduría, que Dios nos llene de su gracia y que Dios nos llene de su favor. Hoy estoy enseñando esta semana algo muy importante, el deseo. ¿Y por qué quiero hablarte del deseo? Porque recuerda que el deseo nos va a llevar a grandes cosas o nos va a llevar también a grandes derrotas. La palabra de Dios en el Salmo 37:4, y esto lo voy a estar repitiendo, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En otras palabras, Él concederá tus deseos de tu corazón. Dime qué deseas y te diré hacia dónde vas. Recuerda, el deseo es una fuerza invisible, pero poderosa. Antes de que exista una acción, existe un deseo. Antes de que alguien caiga, primeramente lo deseó. Y antes de que alguien conquiste, primero lo anheló. Quiero que comprendas esto poderosamente. El deseo es el lenguaje del corazón. ¿Te acuerdas cuando Abraham quería tener un hijo? Lo deseaba. Siempre le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuándo me darás herencia? Y esto es algo que estaba en el corazón, creciendo en el corazón de Abraham, hasta que Dios le contestó. Repito, el deseo es el lenguaje del corazón. Y el problema no es que tengas deseos. El problema es quién gobierna tus deseos. Yo quiero que te hagas 3 preguntas importantes. ¿Qué estoy deseando? ¿De dónde nace mi deseo? ¿Y a dónde me llevará este deseo? ¿Por qué quiero que te hagas estas 3 preguntas? Por ejemplo, David. Cuando David fue escogido por Dios, Dios dijo, he escogido a David porque David es conforme a mi corazón. En otras palabras, dijo, David, a él le puedo entregar mis deseos porque él lo cumplirá. Pero podemos ver en David que falló. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos el corazón. ¿Cómo falla David? Vio a una mujer desnuda. Una mujer que no era la de él, pero la deseó en el corazón. Y aún ahí crecieron cosas malas en el corazón de David, que aún dio la orden para matar a la esposa de esa mujer. La embarazó. Su hijo murió por causa del deseo mal gobernado. Por eso la palabra dice en Proverbios 4:23, y esto es algo que todo hijo de Dios lo debe tener. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El deseo es la raíz de todas las decisiones. Toda caída comenzó con un deseo. Y lo podemos ver en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 6. Eva vio que el fruto era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y el pecado comenzó en el deseo. Satanás no ataca primero tus acciones, ataca lo que deseas. Por eso tenemos que cuidar el corazón, porque el enemigo no necesita empujarte si logra seducirte. Por eso Dios lo dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
guarda lo que deseas, guarda lo que piensas, guarda lo que hablas. Y hoy, como hijos de Dios, tenemos que conocer los 3 tipos de deseos. Número 1, el deseo de la carne. El libro de Gálatas 5, 16 al 17 habla de todos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne buscan satisfacción inmediata. No consideran consecuencias eternas y se alimentan de impulsos. Por eso los deseos de la carne están bien identificados, y algo que no estudiamos, que debemos de estudiar, que debemos de cuidar, son los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne nos van a llevar a derrota y son contra Dios. La idolatría, la rebelión, la hechicería, los pleitos, la ira, la contienda, la lascivia. Todos deseos de la carne son enemistad del Espíritu Santo. Usted puede ver a Sansón, cómo Sansón desea una mujer ajena. ¿A dónde cae? ¿A dónde lo lleva? Porque lo que tú deseas en tu corazón, eso va a venir. Sansón no preguntó si era voluntad de Dios, preguntó si le agradaba. Y créeme, los deseos de la carne te van a agradar siempre. Por eso hoy tenemos que guardar el corazón, que en nuestro corazón gobierne Jehová de los ejércitos. Cuando el deseo gobierna sin espíritu, destruye propósitos, destruye familia, destruye matrimonio, destruye iglesia, la divide, la corrompe. Por eso nosotros tenemos que estar siempre buscando ese rostro de Dios para que Él nos dirija, para que Él gobierne. Por eso aquel hombre decía que mengüe yo, Señor, que yo mengüe para que Cristo crezca. Ya no vivo yo, Señor, más Cristo vive en mí. Porque él estaba deseando a Dios, buscando el rostro de Dios, rechazando los deseos de la carne, rechazando el pecado. Y hoy, como hijos de Dios, nosotros tenemos que crecer ahí, cuidando nuestro corazón. Porque cuando el deseo gobierna sin espíritu, destruye el propósito. Los deseos de la carne te van a derrotar, te van a esclavizar. La Biblia habla de que el pecado no se vuelva tu Señor. Que nosotros caminamos en gracia, pero eso no nos da a nosotros la abertura para pecar. Nos da la puerta para vivir en santidad. Lo mismo le dicen a Caín, el pecado está a la puerta. Tú sabes qué hacer. Pero el deseo que tenía, ese deseo de poder, ese deseo de ser mejor, llegó hasta matar a su hermano. Y eso va a pasar en todos los hijos de Dios cuando nosotros deseamos los deseos de la carne. Son contra el Espíritu. Se rechazan entre sí. Por eso la voluntad de Dios es que nosotros lo deseamos a Él. Que nosotros busquemos su rostro. Que nosotros nos rindamos. La Biblia lo dice, el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Nuestro deseo debe ser rendirnos. Nuestro deseo es cargar esa cruz y entregársela al Señor, porque su carga es más ligera. Nuestro deseo debe ser es buscar el corazón del Dios Todopoderoso, porque así no vamos a ser vencidos. Así nosotros vamos a ir hacia la meta, hacia adelante, sin ver hacia atrás, ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Tu deseo es subir al monte, tu deseo debe ser en tu corazón buscar el rostro de Dios, pedir siempre su sabiduría, siempre su dirección, porque así nada ni nadie te podrá hacer frente cuando el deseo de Dios está en ti y tú te deleitas en el Dios Todopoderoso. Él te va a dar y cumplir todos los deseos que tú anhelas. Por eso hoy estoy hablando de esto. Guarda tu corazón, deleítate en el Señor. Busca su rostro, cántale, adórale. Ríndete a Él, porque Dios desea lo mejor para ti. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio La Familia.